Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. En silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Buenos días a todos y bienvenidos a Tambores por la Paz, que realizamos en esta ocasión nuevamente en nuestro Parque Amistad Cuba-Chile, porque es un espacio que recuerda la solidaridad del pueblo de Cuba con todas las causas justas del mundo. También porque uno de los proyectos de solidaridad con los que trabaja el ICAP con nuestros jóvenes es con los jóvenes adolescentes de la Escuela Fe del Valle, que fue una de las primeras víctimas del terrorismo contra Cuba, y porque en este lugar podemos acoger a la comunidad. Aquí tenemos combatientes, miembros de la comunidad, del núcleo zonal. Tenemos aquí a la cooperativa de contadores que tenemos cerca de nuestra institución. Están aquí representantes de la Federación de Mujeres Cubanas, de los comités de defensa, de la Revolución, de la Unión de Jóvenes Comunistas. Están representantes de la Universidad de Ciencias Médicas, de la Escuela Osvaldo Socarrás, que también es de nuestra comunidad, y están con nosotros estudiantes de otras nacionalidades. Estudiante está el doctor Ismael Bakar de Camores, que estuvo con nosotros ayer en la Universidad de Ciencias Médicas, y el estudiante Ali Hassan de Pakistán, que además de ser el presidente de la Brigada de Solidaridad con Cuba en nuestra Universidad de Ciencias Médicas, es también el presidente de la FEU, de la Facultad de Medicina. Están con nosotros periodistas que siempre nos acompañan en el trabajo del Grupo Provincial de Solidaridad, la compañera Ania, que es la funcionaria del partido que atiende nuestra área. Está el compañero Ernesto, representando a los sindicalistas de los trabajadores por cuenta propia de nuestra provincia. Bueno, es posible que se nos quede alguien, pero tenemos hoy el honor de que nos acompañen los combatientes de la unidad de bomberos que estuvieron en el incendio de Matanzas, y que para todo nuestro pueblo son esos héroes que enfrentaron ese momento, y que todo nuestro pueblo y todo el mundo acompañó el dolor y la tristeza del pueblo de Cuba y acompañó el heroísmo de estos compañeros. Bueno, nosotros tenemos el honor de que nos acompañen en la mañana de hoy ellos dicen que no son héroes, que el héroe es el pueblo, y es verdad, siempre el héroe es el pueblo, pero hay personas que hacen un sacrificio de su vida, hacen un compromiso con la causa, que va más allá del compromiso que hacemos todos de trabajar normalmente, de luchar por nuestra revolución. Y aquí están estos compañeros que nos están acompañando hoy, que nuestra provincia ha acogido un amplio recorrido. Ellos han podido estar en las universidades, han podido estar con trabajadores, han podido estar con los combatientes de la FARC, del MININ, en varios lugares. Y nosotros no quisimos dejar pasar esta oportunidad de que pudieran encontrarse con los compañeros que trabajamos en la solidaridad con Cuba desde esta provincia de Villa Clara, y también
pudiera encontrarse con la comunidad donde nos encontramos. Yo les pedí a ellos, porque su historia es tan grande, tan amplia, que es imposible en un espacio de tiempo tan pequeño como el que contamos en cada uno de los encuentros en que hemos estado. Hoy les pedí que se refirieran a un tema que es el tema en que siempre trabajamos en nuestras actividades del ICAP. Cómo se manifiesta la política agresiva del imperio, del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro pueblo. Y ellos, qué mejor que ellos, que trabajaron en las filas del enemigo para hablarnos sobre ese tema. Y también nuestro partido nos ha llamado a luchar en las redes sociales. La dirección del partido nos ha llamado a utilizar las vías que tenemos para enfrentar la guerra comunicacional que se nos hace, la guerra de pensamiento que se nos sigue haciendo. Y les pedí a ellos también que en sus intervenciones nos dieran información sobre esto. Yo quiero presentarle al compañero Henry Omar, que es miembro del Grupo Provincial de Solidaridad, pero que ahora tiene otras tareas en el partido y que está acompañando esta visita, que nos presenta a los compañeros y que modere este pequeño momento de Tambores por la Paz. Muchas gracias a todos. Sí. Buenos días a todos los compañeros. Bueno, vamos a comenzar en el orden, ¿no? Carlos Serpa Maceira, agente Emilio, 10 años infiltrado en las líneas del enemigo. Emilio, entre otras responsabilidades, cumplió la tarea de articular las damas de blanco a nivel nacional, periodista de radio y TV Martí. Es uno de los primeros, o el primer agente de la seguridad del Estado que se revela de forma pública, en vivo, en esa televisora enemiga, en esa televisora mercenaria, porque no podemos tener miedo de decir que no son medios alternativos, son medios mercenarios al servicio del enemigo, al servicio del gobierno de los Estados Unidos, con el objetivo de socavar, mediante la propaganda enemiga, la revolución cubana. Vamos a escuchar la declaración que hiciera Carlos Serpa Maceira a Radio Martí en el día de ayer, en la noche de ayer sábado. Él en sus propias palabras. Bueno, vamos a escuchar lo que dice en sus propias palabras. No, ya no voy a dejar el problema para ¿Quién les habla? ¿Quién les habla? El periodista independiente Carlos Serpa Maceira, director de la Unión de Periodistas Libres de Cuba. Un bloguero, director de la Casa Cubana, está denunciando a través de Radio Martí que nuevamente la ocasión de viajar hacia la capital cubana, agentes de la seguridad del Estado le impidieron viajar hacia la capital cubana este 26 de febrero. Quiero también aprovechar para denunciar una vez más la brutal campaña mediática que lleva el imperialismo contra la revolución cubana. Viva Fidel, viva Raúl, libertad para los 5 prisioneros del imperio. A muerte, queremos luchar por la gente libre que nos ayude a la seguridad del Estado. Bueno, eso salió en vivo. Ustedes se imaginan el impacto para el enemigo, ¿no? En vivo, en radio y TV Martí, en los Estados Unidos completos. Y ahí, bueno, ahí salió nuestro hermano públicamente. Tenemos a Moisés, quien estuvo 25 años infiltrado en las líneas del enemigo. 30 años. Es el que más años estuvo. 30 años. 25 estuvo Fernando. Nuestro hermano, entre las tareas que cumplió, bueno, vivió 6 años en los Estados Unidos. Ahí, en una misión para infiltrarse, para comenzar su trabajo. Estuvo 2 años preso en el Combinado del Este, ¿no, Moisés?
2 años preso en el combinado de sin haber cometido ningún delito, solamente para poder comenzar su trabajo como agente. Tuvo que cumplir 2 años de condena y cuidar ahí tuvo que cuidar a Lizardo Sánchez y a Valladares, el Camaján. ¿Se acuerdan de Lizardo Sánchez, el Camaján? Bueno, ahí está uno de los artífices de esa lucha. Entre esos años que estuvo ahí en los Estados Unidos, cumplió una tarea compleja y difícil. Tuvo que casarse con una funcionaria de la Embajada de los Estados Unidos. En aquella época era la sección de intereses de los Estados Unidos. 6 años estuvo casado con ella, pero que en realidad no era una funcionaria de la CIA, era una agente de la CIA. En ese momento, una de las principales agentes de la CIA que operaba en Cuba. Para que ustedes vean cómo desde esa sección de intereses, desde esa embajada, se articulan acciones enemigas, inmiscuyéndose en los asuntos internos de Cuba y violando todos los acuerdos del derecho internacional y de las relaciones internacionales. Bueno, él contará parte de su historia. El doctor Carlos, ahí lo tenemos, es el último que sale a la luz. Ustedes, dentro de esos 25 años que estuvo en las líneas del enemigo, nos hicimos en última instancia por la articulación que tuvo con el mercenario, con el enemigo, Julio García Aguilera, y su grupo Archipiélago, todo lo que tuvo que ver con el tema de las revoluciones de colores que se intentaron instaurar en Cuba, todo aquello que tuvo que ver con ese movimiento enemigo en redes sociales. Bueno, ahí estaba Carlito con Junior, y bueno, dicen los que saben. Ahí más o menos yo más o menos lo conocí por internet y esas cosas, y bueno, yo decía, bueno, este hombre, bueno, al final miren, ustedes saben cómo es la cosa, Ave María, ¿qué es esto? Pero bueno, ahí estaba él, y dicen los que saben que él fue el que le puso el puño en el pasaporte a Junior, le dijo, a las 6 de la mañana tienes que bajar para España, y Moisés lo sacó por una puerta de la aduana, porque Moisés era el vicejefe de la aduana general de la República, y bueno, hasta hoy llegaste en Cuba. Y bueno, y esos son nuestros agentes de la seguridad del Estado. Y yo se los dejo para que ustedes puedan intercambiar con ellos. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a las compañeras y a los compañeros presentes aquí. Nosotros nos encontramos muy contentos de poder compartir esta jornada de lucha contra el bloqueo, porque esta es una de las batallas que tenemos que seguir enfrentando. Los enemigos de la revolución y el imperialismo tienen un gran dolor y una gran frustración, que es precisamente la revolución que se realiza a 90 millas de sus costas. Y el bloqueo que se nos ha impuesto a nosotros forma parte para quebrar nuestra resistencia. Pero no han podido, compañeras y compañeros. Parece que los imperialistas y sus lacayos no conocen que la herencia bambisa y rebelde es la sábila que nutre al pueblo de Cuba y es la que siempre nos ha acompañado las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El imperialismo no acaba de entender que no va a quebrar la resistencia del pueblo cubano, porque nos acompaña la convicción de patria o muerte, como siempre nos transmitió el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Yo estuve 10 años infiltrado dentro de esos que han vendido su alma al diablo. Estuve 10 años dentro de esa contrarrevolución organizada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos. Y les puedo asegurar que sí tienen y siguen con su obsesión de destruir la revolución cubana. Siguen articulando sus acciones, y una de las razones, que son las razones de Cuba, que ha tenido la revolución para enfrentar las agresiones del imperialismo, es precisamente la labor de nuestros agentes, que no han sido solamente hombres, han existido hasta compañeras que han estado en la fila de los enemigos, impidiendo cada acción. Parece que los enemigos de la revolución no acaban de entender las lecciones. El imperialismo no acaba de entender las lecciones. Mire, cuando a mí me hicieron público, después de los 10 años que estuve infiltrado, a mí me llevaron a la de Majagua, allá donde se dio el grito de independencia o muerte aquel 10 de octubre de 1868 por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Lo que queremos destacar que aquí había una sola revolución, la iniciada aquel 10 de octubre en la Majagua, y que nuestro pueblo la ha llevado adelante
bajo la firme dirección de Fidel y Raúl, con esa convicción de patria o muerte. Cuando a mí me iban allá a la de Majagua, después que me hacen público, me dicen, a usted la historia lo sigue. Digo, ¿por qué? Dice, usted se llama Carlos Manuel, nació el 10 de octubre, vivió en la de Majagua, un poblado de la Isla de la Juventud, pero el esclavo que portaba la bandera aquel 10 de octubre junto al padre de la patria se llamó Emilio, que fue el pseudo que yo llevé durante 10 años combatiendo al imperialismo. Lo único que atiné es decir, bueno, la historia no quiso ni que hubiera traición, ni que hubiera confusión. Compañeras y compañeros, nosotros hoy más que nunca debemos de mantener en alto esa convicción que es la que siempre nos ha acompañado. El enemigo sigue apostando por la destrucción de la revolución cubana. ¿Cuál es el dolor de los enemigos y del imperialismo? Dos cuestiones: la revolución que se le hizo a 90 millas de sus costas y ese espíritu de resistencia que siempre nos transmitió el jefe de la revolución cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Esas son las frustraciones, el resentimiento, el odio que no han podido con el pueblo cubano, que ha sido ser digno continuador de las mejores tradiciones de lucha del pueblo. Hay momentos en la vida en que el destino le pone a uno un camino. Yo le puedo asegurar con toda honestidad que yo no pensé que yo iba a estar cumpliendo esta misión de 10 años. Esto fue una cosa impredecible. Y le puedo asegurar que esta misión que yo cumplí dentro de los enemigos, para mí fue mi cuartel Moncada, para mí fue mi desembarco de Granma, mi Sierra Maestra, mi lucha clandestina, la crisis de octubre, Playa Girón y todas las contiendas en las que nuestro pueblo estaba imbuido en defensa de las conquistas logradas aquel 1 de enero de 1959. Hay que remitirse un poco a la historia y hay que hablarle a los pioneros que están aquí. ¿Por qué Fidel Castro tuvo que ir aquel 26 de julio del 53 al asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes? Hay que hablar a los pioneros y a los jóvenes que están aquí. ¿Por qué Fidel Castro tuvo que desembarcar el 2 de diciembre del 56 para patentizar lo que él mismo había pronosticado, que seríamos libres o mártires? Hay que hablar por qué se tuvo que empuñar un arma en la Sierra Maestra para combatir la dictadura proimperialista de Fulgencio Batista. Los Estados Unidos han tratado de mostrar que los conflictos se iniciaron con Fidel y el 1 de enero del 59 y no es así. Hay que destacar que los Estados Unidos intervinieron en la guerra que tenía España contra Cuba. Estados Unidos se introdujo en la guerra que los bambises ya tenían ganada despude haber estado 30 años luchando en la Manigua por la libertad de Cuba. Nos impusieron una enmienda a Pla, disolvieron el Partido Revolucionario fundado por José Martí, disolvieron el Ejército Libertador, nos impusieron una república mediatizada con gobiernos dictatoriales como el de Gerardo Machado, que prohibió la pesca del tiburón porque a los revolucionarios los asesinaban y se encontraron cuerpos de revolucionarios en los dientes de los tiburones. Nos impusieron dictadores como Fulgencio Batista, autor de la muerte de 20.000 cubanos. Y estas cosas hay que decirlas para que la nueva generación de cubanos entienda las razones que nos asisten para seguir en combate defendiendo aquella obra luminosa del 1 de enero de 1959, cuando Estados Unidos se le dijo que esto no podía ser más un traspaso colonial de ellos, donde se terminó con las canalladas y los abusos que el pueblo fue víctima durante más antes de 1959. Nosotros tenemos que mantener en alto y defender esta revolución, porque con qué moral vamos a pararnos delante de los que fueron torturados y los que fueron asesinados por la dictadura por imperialista de Fulgencio Batista. Yo tuve acceso a documentos desclasificados del gobierno norteamericano y ellos tienen la obsesión siempre de ocupar militarmente el país, de hacer un baño de sangre. Ellos dicen que hasta si tienen que matar a los pioneros, los matan, porque es la semilla que la revolución sembró. Y les puedo asegurar, yo tuve en algún momento contacto con diplomáticos de los Estados Unidos. En una ocasión se hace una videoconferencia entre el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos y la mafia de Miami. Y me dicen que yo diera mi opinión sobre por qué razón, si el pueblo cubano se estaba muriendo de hambre, porque cada vez que Castro los convocaba para la Plaza de la Revolución, iban allá.
Y yo le comencé diciendo que el 26 de julio del 53, Fidel fue al frente de un grupo de jóvenes a hacer realidad un ideal. El 2 de diciembre desembarcó en Las Coloradas para patentizar su sueño de libertad. Y que cuando el ciclón Flora, Fidel se ahogó, se ahoga, salvando los guajiros en los ríos de Oriente. Y que cuando usted predicaba con el ejemplo, a usted le asistía la moral para pedir cualquier sacrificio. Que por eso, a pesar que los cubanos se pueden estar muriendo de hambre, apoyaban a Castro. Quiero terminar con estas palabras. El 26 de octubre de 1959, en la terraza norte del antiguo Palacio Presidencial, el inolvidable comandante Camilo Cienfuegos Gorriarán hizo su último discurso al pueblo de La Habana antes de partir a Camagüey a detener al traidor Hugo Mato. Y Camilo dijo: de rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinemos nuestra frente, y será el día que lleguemos a la tierra que guarda 20.000 cubanos para decir: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no cayó en balde. Así dijo Camilo y así digo yo, porque somos Cuba y somos continuidad. ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo el bloqueo! Y seguimos en combate con la convicción de patria o muerte. Puede escuchar estas vibrantes palabras, es muy difícil hacer una convocatoria como lo ha hecho brillantemente mi hermano Emilio. Solo decirles algo, no voy a ser tan extenso, pero sí, el honor es nuestro estar hoy aquí con ustedes. Es decir, decía la compañera Iris de que era un honor tenernos aquí. Bueno, el honor es nuestro. Desde que llegamos aquí a Villa Clara hemos tenido una excelente acogida. Hemos conocido una vez más el heroico pueblo de Villa Clara, que combate día a día, enfrenta los efectos del bloqueo día a día, resiste los efectos del bloqueo. Se hablaba aquí al inicio, compañero que tuvo las palabras. Para nosotros es una vez más un honor compartir con ellos el escenario, nuestro cuerpo de bomberos. Ese compañero se emocionó aquí en esta mañana. Nosotros reiterarles a ellos que nosotros nos emocionamos y oramos también como los bomberos. Cuba lo hizo también. Una vez más, eternamente, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué decir del bloqueo? Ayer leí que una vez más el gobierno cubano, en su legítimo derecho, va a presentar nuevamente la resolución en la ONU en los próximos días. Eso quiere decir de que el mundo una vez más votará, como siempre lo hace la mayoría de los países. Todos sabemos quiénes son los que nos votan. Primero es el gobierno de Estados Unidos y después algún que otro aliado que lo secunda. En los últimos tiempos siempre ha sido Israel y otro país que debe algún dinero a Estados Unidos, y Estados Unidos lo extorsiona y ejerce presiones a todos los países. Ya todos los países no se suman a la política norteamericana. El bloqueo es algo que el mundo entero está en contra de. Una muestra de ello es la solidaridad que tienen los cubanos. ¿Quién iba a decir que en un evento que se aprovechó por el enemigo, que fue el accidente en Matanzas, que dos países latinoamericanos, a las horas de haber sucedido los hechos, pues bueno, ya estaban al lado de Cuba? ¿Cuántas veces México, Venezuela en estos últimos tiempos han demostrado de que Cuba es un símbolo, como dijera el presidente de México?
y ese símbolo les molesta a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una obsesión con Cuba tremenda. Lo ha demostrado durante años. ¿Cuántas cosas no le han hecho a Cuba? Hay hogares cubanos que aún todavía lloran a sus hijos por acciones terroristas que en este minuto están ellos llamando, están ellos planificando, están ellos subvencionando para que se produzcan en Cuba. Todos leemos la prensa, todos escuchamos los medios, todos accedemos, o muchos cubanos hoy acceden a las redes sociales, y para ellos cualquier noticia de desabastecimiento, de penurias del pueblo cubano, porque el bloqueo está hecho para eso, para que surjan penurias y que la penuria sea cada vez mayor de los cubanos. El bloqueo está concebido para matar de hambre a los cubanos. El bloqueo está concebido para que los cubanos padezcan todo tipo de necesidad, por lo tanto es criminal. Muchas ocasiones lo decimos, por lo tanto la lucha del pueblo cubano contra el bloqueo tiene que ser constante hasta que eso desaparezca algún día. Porque si algo estamos seguros los cubanos, que algún día desaparecerá el bloqueo. ¿Por qué no lo quitan? Pues sabe que si lo quitan, y lo ha dicho nuestro presidente, los cubanos estaríamos mejor. Ellos temen entonces que, como dijera el presidente de México, que Cuba es un símbolo, entonces Cuba demostraría una vez más que su modelo, este modelo que hemos escogido, es el que llevaría a todos los cubanos a la mejor vida. El bloqueo es real, el bloqueo existe. En ocasiones hay quien dice, una de las campañas que hace el imperialismo hoy es decir que el bloqueo es interno. Lo escuchamos, lo vemos, lo conocemos, pero no hay ocasión en que los cubanos tengamos argumentos para hablar del bloqueo. El bloqueo existe, funciona. La administración pasada impuso más de 243 medidas contra Cuba. Muchos cubanos pensaron de que el nuevo presidente, con él iban a haber la oportunidad de un cambio de política hacia Cuba. Desde ayer están ratificando que la política hacia Cuba está justificada. Imagínense ustedes, porque dice que Cuba ha reprimido, ha ido en ascenso en represiones. ¿Contra quién? Contra el pueblo cubano. Realmente da risa, ¿no? Porque dice que el pueblo cubano debió haber asumido lo que ellos esperaban. Por ejemplo, el 11 de julio, que todos conocemos y todos sabemos qué sucedió. Nuestros niños vieron qué sucedió, veían los jóvenes, los combatientes que nos ayudaron. Vimos realmente imágenes que fueron convocadas por el enemigo, ese enemigo que impone hoy el peor de los bloqueos contra país alguno. Por lo tanto, nuestra lucha tiene que ser eterna. Cuba cuenta hoy con un movimiento de solidaridad. Cuba no está sola. Hay que tener fe, confianza en que Cuba no está sola y que los cubanos sabremos sortear todos los obstáculos que nos impone el bloqueo. Una muestra de ello es que estemos aquí reunidos hoy, estas reuniones de ese imperio que nos fustiga constantemente en el momento. Estamos reunidos hoy precisamente hablando del bloqueo, de amor, de solidaridad. Una vez más le agradezco tener la oportunidad de contar y estar presente en una actividad como esta, preciosa. Ha habido de todo, por lo tanto, muchas gracias y seguimos el combate. Buenos días. Yo soy el doctor Carlos Leonardo Vázquez González, soy médico de profesión, trabajo en el Instituto Nacional de Oncología. El 1 de noviembre
Cuba supo de mi existencia. Después de hablar a mi hermano Serpa, 10 años, el G2 cubano. El G2 cubano en los órganos de inteligencia, los órganos de la seguridad del Estado. Hoy 30 años de su vida, y el que les habla 25, hacemos 65 años en los órganos de la seguridad del Estado. Por el G2 cubano. Aquí hay una representación generacional del pueblo de Cuba, del pueblo de Villa Clara. Están las organizaciones políticas de masas, pero hay una generación importante. La generación de los viejos veteranos combatientes que están aquí al frente de nosotros. El más viejito, disculpe cuando lo diga así, tiene 87 años. Y sucesivamente. No están sentados ahí porque quieren, están sentados ahí porque le debemos las generaciones posteriores, le debemos historia. Y pido un fuerte aplauso para ellos. Está la generación intermedia, pero está la generación joven. La escuela Fede Valle, la escuela Eduardo Martínez, Zuccarrán Martínez y Eduardo Aniceto. Yo no sabía los nombres de los estudiantes, de que se habían buscado en la internet la historia de cada uno de esos héroes de la patria. Pero está aquí los últimos héroes contra el fuego, los bomberos. Y los más jóvenes se preguntarán, ¿por qué hablamos de héroes? Porque el héroe de esta contienda, que como dijo Serpa, empezó en 1868, pero se reafirmó en 1959 cuando entró victorioso el gigante de nuestra revolución. Dijo que el mayor héroe es el pueblo. Por eso la heroicidad de cada hombre es el pueblo, porque de donde salen, de donde son los héroes, son del pueblo. Y esta revolución estará por siempre por el pueblo. Reunir 65 años dentro del enemigo son muchos años. El protagonismo no es nuestro, el protagonismo es del pueblo. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque los cubanos le debemos a la patria. La patria no nos debe nada a nosotros. El mensaje va para los más jóvenes, para los niños, a la intermedia y los combatientes. Y como ha hecho referencia a cada uno de mis compañeros, bastan los hechos para que podamos interiorizar y profundizar qué ha querido el enemigo durante todos estos años. Yo soy médico de profesión y le voy a contar 3 anécdotas en mi vida profesional adjunta a mi vida de agente.
los años 2005, 2006, todavía existía la cine en ese año, hermano. Llegaban donaciones a las oficinas de intereses de medicamentos. Y una de las actividades que hacían los funcionarios de la oficina de intereses hacia nuestro hospital, a través de los padres, la sala de pediatría oncológica del instituto, los sábados llevaban a los padres a una iglesia, la iglesia que está en línea en Vidé, y le entregaban medicamentos para sus hijos que estaban ingresados. Y si era posible, llevaban a los niños a ese centro. Y usted sabe que los medicamentos estaban vencidos. Estaban vencidos. Eso fue una experiencia muy personal que tuve en todo el colectivo y hacían obsequios para los niños, pero hacían esos obsequios con un interés de subvención a cada padre para ir manipulando la mentalidad y poniendo a esos padres en contra del sistema de la revolución del sistema de salud pública. Para nadie es mentira, siempre la verdad, por dura que sea, hay que hablarla. Desde el 59 hoy somos un país bloqueado y la nueva generación tiene que acercarse a las generaciones anteriores para buscar explicación, internet y juegan en la internet. Tienen que es lo que la felicidad pública, esos son recuentos históricos, el recuento económico que es lo que ayer lo recordaba. Antes de no salir a la luz pública, había un avión en Costa Rica que traía unos medicamentos, sobre todo medicamentos oncológicos. Los pacientes, los niños oncológicos, que es lo que más la sensibilidad madura con niños con cáncer. Y yo les puedo explicar y decirle a ustedes que a veces el país se vuelve loco de cómo entrar un medicamento para un niño oncológico. Y cuando lo van a comprar, ellos mismos llaman y compran la casa farmacológica que nos venden medicamentos y dejan a nuestros niños. Y eso los niños tienen que conocer. Tienen que reflexionar en eso. El bloqueo no es un discurso. El bloqueo no es una fantasía. El bloqueo es una realidad de más de 60 años. Eso es el medicamento. En tecnología, hoy tenemos acceso al internet y podemos buscar las enfermedades, podemos buscar los equipos, podemos buscar todo lo que queramos, la nueva tecnología. Y a veces no tenemos acceso a comprar una pieza porque la Philips la compraron los americanos. Y eso los niños tienen que saberlo, porque a veces nuestra farmacia no está en el abril a nuestros padres, nuestros abuelitos enfermos. Ese es el bloqueo.
el bloqueo que nos impone el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no el pueblo norteamericano, la política del embargo económico, como yo le llamo. Y le hablo así a los niños, porque yo tengo un niño de 21 años, y siempre hago referencia, pidiendo permiso, a mi hermano Moisés, para que ustedes entiendan la realidad que vive Cuba y el sacrificio que hace el pueblo de Cuba, que es el verdadero protagonista y héroe de estos años. Y no es pararse aquí delante de un micrófono a dar una charla o un teque, como los jóvenes, los niños, como nosotros acostumbramos en nuestra vida diaria a decir. Moisés tiene una hija y yo tengo un hijo de 21 años. Mi hijo hace 8 años vive en los Estados Unidos, en Norteamérica. Y el día de la marcha cumplía 21 años. Mi hijo se fue con 13 años. Nunca pudo saber quién era su padre. No era buen estudiante, porque si le digo que era buen estudiante, lo estoy engañando. Pero aprendió, siendo no buen estudiante, a oír la historia de Cuba, porque era lo único que podía enseñarle y no hablarle de la actividad subversiva que su padre hacía. Mi hijo, la primera vez que vino a los 2 años, le pidió a mi oficial de 25 años, mi hermano, mi padre, mi educador, por eso los maestros, los abuelos, tienen que convertirse en sus maestros. Y me pidió las obras completas de Martí, me pidió la bandera cubana y me pidió una bota del Ministerio del Interior al tiro. O sea que mi hijo se convirtió más cubano de lo que yo imaginaba. Y la hija de Moisés, tuvimos esa experiencia y hemos tenido que sacrificar a las campañas mediáticas donde pusieron en un momento en peligro la vida de nuestros hijos. Porque yo soy padre y ustedes se preguntan ¿por qué? Porque la patria no nos debe nada, nosotros le debemos la patria. Es bueno jugar en internet, pero es bueno buscar en internet la verdad, buscar en internet la realidad y siempre tener al lado a alguien que nos guíe. Y hoy estamos en este parque que es la solidaridad de Chile, Cuba-Chile. La historia ustedes la saben, pero el embargo, el bloqueo, como le llaman, es de las administraciones norteamericanas. Pero existe un ICAI, existe una historia, existe una historia de solidaridad desde el triunfo de la revolución de Cuba con el mundo. Ahí hay un compañero que es de África, de Pakistán, y hay más de 64 países donde Cuba brinda su ayuda. Y el Comité de Solidaridad a nivel mundial que tiene nuestra patria es más importante
más agradecido por el pueblo de Cuba, que hace que soportemos el brutal bloqueo, porque son países incondicionales. Eso es importante, pero lo más importante es que ustedes se lleven en su cabecita de que la patria no nos debe, nosotros le debemos a la patria. Y siempre termino diciendo, Cuba, el pueblo de Cuba es cubano, es revolucionario, es martiano, pero por encima de todo, el paradigma de cada cubano que ame a su patria es el gigante Fidel, que comenzó y materializó la revolución socialista de Cuba. Gracias a todos los presentes y, como dijo nuestro comandante en jefe, patria o muerte, venceremos. Llegué un día, se vinieron acompañando al jefe de la Habana. Me explicar, emocioné en las palabras de mi compañero y la culpa de ustedes. Los felicito, les agradecemos, seguiremos esa línea de ustedes hasta el último segundo de la vida nuestra. Así que felicidades. Nosotros siendo consecuentes, ganar la vida, gente enemigo igual y estar en Cuba. general, nosotros de la fila del enemigo, nosotros definimos lo que ustedes hicieron. De la fila del enemigo, general Carballo, la columna 1, José Martí, combatimos el mando de Fidel en la Sierra Maestra y en la caravana de la libertad. General, mire, dígame el nombre y apellido de usted aquí. Carlos Carballo Betancourt. General de Brigada de la Reserva. La reserva. Y combatiente a la columna número 1. Porque seré de la reserva hasta el último segundo de la vida, mientras tanto está defendiendo a Cuba. De la columna número 1, José Martí, el mando directo de Fidel.